Bienvenidos a Charla que te charla, un espacio producido por UMAC Televisión. En esta ocasión tenemos un espacio dedicado a la conversación sobre las ciencias sociales, la identidad regional y el conocimiento antártico, en el cual en este Charla que te charla hablaremos hoy día de la arquitectura y la fotografía. Nosotros recordamos de que Charla que te charla es un ciclo de conferencias producido por el proyecto Gaia Antártica e Identidad en el Fin del Mundo, además del proyecto asociativo regional Explora Magallanes y Antártica Chilena. Hoy día contamos con una de las personalidades más reconocidas en el ámbito de la arquitectura. Nos referimos a don Dante Berizzuil Rada, de quien vamos a proceder a leer algunos antecedentes. Don Dante Berizzuil Rada es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un diploma de estudios avanzados en Patrimonio Cultural Ambiental de la Universidad de Sevilla, España. Ha editado diversas publicaciones sobre arquitectura regional y por su labor investigativa y de difusión del patrimonio edificado, fue merecedor en el año 2012 del título honorífico Ciudadano Ilustre de la región de Magallanes. En su trabajo profesional ha desarrollado una extensa carrera con innumerables obras en el ejercicio libre de la profesión. La conferencia que hoy día nos va a brindar don Dante Berizzuil se refiere a una breve mirada al patrimonio edificado de la ciudad de Punta Arenas, su origen y tipologías, donde él va a exponer sobre el patrimonio edificado de los 100 primeros años de vida de la ciudad, desde 1848 a 1948, explicando las características que identifican las diversas tipologías constructivas, su origen y sus variantes, revelando sus valores para un mayor conocimiento, cuidado y preservación. Entonces dejamos con ustedes a don Dante Berizzuil Rada con la conferencia Breve mirada al patrimonio edificado de la ciudad de Punta Arenas, su origen y tipologías. Muy amable por la invitación a esta charla, que te charla, en la cual vamos a expresar hoy día una breve mirada al patrimonio edificado de la ciudad de Punta Arenas. He abarcado un periodo de 100 años de la ciudad desde el nacimiento, pensando primeramente que el año 1848 fue la fundación de la ciudad, por lo tanto es un hito importante en el nacimiento. Y el año 1948, porque son los 100 años, pero en realidad estamos hablando de la década del 40, en la cual suceden varios hechos interesantes. Uno, el descubrimiento del petróleo en la década del 40, lo cual significa un cambio radical en la arquitectura de la ciudad de Punta Arenas, principalmente en todo lo que es vivienda, calefacción, que lo vamos a explicar si tenemos un poco de tiempo. El segundo hecho importante en la década del 40, que hay un nuevo método de transporte, ¿no es cierto?, de comunicaciones entre el resto de Chile y Magallanes, porque se abren las rutas aéreas. También es interesante porque hay una transferencia tecnológica en ese periodo muy interesante que también influyen en el cambio de la arquitectura. Y un tercer hecho que sucede en esa misma década, la implantación del Puerto Libre. El Puerto Libre significó para la ciudad de Punta Arenas un avance tecnológico muy importante porque empiezan a llegar diversos materiales a costo bastante más económico, como es todo lo que son fierros de revestimiento, todos los revestimientos interiores que se usaban en esa época, las placas de maderas aglomeradas, etc. Eso indudablemente es un aporte a la tecnología de la construcción y modifica las tipologías que hasta esa fecha se conocían. Estos tres elementos marcan un periodo muy importante en el cambio de la arquitectura de la ciudad. Por eso que yo voy a abarcar el periodo más antiguo, que son los primeros 100 años. Va para atrás. Bueno, primero que nada quería explicarle un poco, muchos ya saben, ¿no es cierto?, el significado de la palabra patrimonio, ¿no es cierto? Patri viene del padre, ¿no es cierto? Ionium es recibido, es decir, lo que recibimos del padre, es nuestra herencia. La herencia no solamente de las familias, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como herencia, sino que también la herencia de quienes antes construyeron edificaciones, construyeron un patrimonio.
es lo recibido por la línea paterna. Y en ese sentido más amplio, ¿no es cierto?, el patrimonio es el conjunto de bienes heredados del pasado y en consecuencia el patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de lo edificado, lo que recibimos. Muy interesante es conocer esta parte porque explica exactamente lo que es el patrimonio. Aquí hay una frase muy interesante que es: lo patrimonial da soporte a los pueblos. Esta es una frase que dijo un doctor en arquitectura, José Ramón Moreno, que es un profesor en España de varias universidades, porque los pueblos con soporte patrimonial, dice, tienen su propia identidad. Y esto es cultura, por supuesto. ¿Y en qué sentido va este asunto? Resulta de que la gente que visita la ciudad de Punta Arenas, puede observar que nuestra ciudad es distinta a las demás. Nuestra ciudad es distinta a la de Río Gallego, es distinta a la de Puerto Montt, es distinta a la de Santiago o la de Arica. ¿Y por qué es distinta? Es porque nosotros de alguna forma tenemos una propia identidad. Y esa identidad se construye, ¿no es cierto?, con este soporte patrimonial. Por algo nuestra ciudad es distinta. Lo interesante es descubrir qué es lo distinto nuestro y qué es lo que nos identifica, porque eso es lo que es el patrimonio que debemos conservar. Aquí tenemos una vista de la ciudad por allá por la década del 40. Todavía hay unos edificios, por ejemplo, el Cabo de Hornos no se ha construido, te fijas. Aquí hay otros edificios que se construyeron en la década del 30. Esta es la plaza que se ven con los árboles pequeños. Y vemos que ya en esa época, ¿no es cierto?, tenemos una ciudad conformada con una cierta característica que hoy día todo el mundo sabe que es la parte atractiva de la ciudad. Son grandes edificios, son edificios interesantes, ¿no es cierto?, de una rica construcción, de una rica materialidad, que se mantiene en el tiempo, que sufre un desgaste, pero es más fácil mantenerlo. Sin embargo, ¿no es cierto?, hoy día la ciudad vemos que ha crecido muchísimo y hay una variedad enorme de edificaciones y de tipologías. Vemos casas en madera, casas en albañilería, en hormigón armado, edificios de mayor altura, lo que significa, ¿no es cierto?, que se va construyendo la ciudad con mucha tecnología que va variando durante el tiempo. Pero nosotros tenemos que descubrir, ¿no es cierto?, y seccionar las tipologías constructivas de acuerdo a los periodos en la cual se edificó. Y en ese sentido vamos a partir por lo inicial. Esto es un croquis, ¿no es cierto?, de la época en que Punta Arenas era un fuerte fronterizo. Ustedes ven aquí la empalizada, esto es igual que el Fuerte Bulnes, ¿no es cierto?, pero construido en Punta Arenas, fue cuando fue el traslado. Y aquí hay que observar, yo más que nada la parte histórica, veo un poco cómo está construido, independiente de la empalizada, ¿no es cierto?, vean los techos cómo están con las tablas en este sentido vertical, ¿no es cierto?, para cubrir. Todo está construido en madera. ¿Y por qué todo en madera? Porque era el material que le entregaba la naturaleza en el momento. Ellos no tenían más que un hacha, ¿no es cierto?, y las herramientas y el material que tenían en su entorno. Y con ello construían. Esto ya es un croquis después del motín de Cambiaso, ¿no es cierto?, en la cual está destruido el fuerte, etc. Pero aquí podemos ver y observar, ¿no es cierto?, cómo están dibujadas las tablas, los troncos horizontales y las tablas verticales, lo que da una tipología constructiva perdón, bien especial, que llamamos tipología colonial, porque es la primera, ¿no es cierto?, es de la primera época, y que es una arquitectura interesante. ¿En qué sentido? Que es una casa completamente construida en madera, pero se basa esta arquitectura, ¿no es cierto?, en una arquitectura del sur de Chile. Las casas que uno encuentra en Chiloé, que encuentra en Puerto Montt, estamos hablando de las casas más básicas, de las casas iniciales. Encontramos estas casitas, ¿no es cierto?, que son pequeños rectángulos con ventanas muy pequeñas de 4 vidrios, puertas muy pequeñas y el resto prácticamente hermética a la casa. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no es cierto? Uno, tenían que abrigarse del clima, por lo tanto, mayores ventanas, más grandes, más difícil mantener la calefacción. Y todo construido en madera, incluso hasta las cumbreras, las terminaciones, todo construido en madera.
Aquí hay un detalle que podemos ver cómo están construidos por dentro, ¿no es cierto? Cómo se colocan las maderas, tanto en los pisos, en las paredes, en la techumbre. Podemos ver un ejemplo que había aquí, que se encontraba esa casa en el kilómetro 52 sur, y posteriormente esta casa fue trasladada al Instituto de la Patagonia y hoy día la tenemos restaurada como un prototipo de esta tecnología, ¿no es cierto?, que se usaba en esa época enteramente en madera. La ciudad, ¿no es cierto?, en 1874, como lo muestra aquí esta fotografía de la época, tomada del Cerro La Cruz, ustedes pueden ver la cantidad de casitas pequeñas y todas muy iguales. Eran patrones que se repetían de la misma forma. ¿Por qué esa razón, digamos? Porque tanto la altura como el ancho eran piezas de madera fácilmente transportables desde el bosque, ¿no es cierto? Y era ya un prototipo que se traía de Chiloé o del sur de Chile, en la cual se fue copiando. Pero eso fue en la primera época, ¿ah? Vemos aquí, ¿no es cierto?, una de las calles de esa época en Punta Arenas que se pueden ver ya algunas casas con tejas de alerce que venían de Chiloé, o sea, estaba llegando ya material de otra parte para incorporar a esta arquitectura que estaban haciendo en la colonia. Por ahí se ven al fondo unas casas también que tienen todavía los techos de madera, pero se fue reemplazando por las tejas traídas de Chiloé. Ahí está la misma casa que les mostraban delante ya con más detalle, ¿no es cierto?, que pueden ver cómo funcionaba perfectamente bien esta casa con el clima. Indudablemente que si ustedes se fijan todas estas tablas, cómo están hechas, hay que pensar que en esa época las tablas se aserraban a mano, ¿ah? No habían sierras eléctricas ni sierras de otro tipo que permitían tener unas escuadrillas perfectas. Entonces, toda esta especie de que parece que estuviera mal construido es por la tecnología que tenían en el momento y de esa forma ellos trabajaban. También en el área rural, ¿no es cierto?, y cercano a la ciudad, veíamos cómo iba avanzando la arquitectura del mismo tema. Ustedes ven aquí cómo se ha despejado el bosque, ¿no es cierto?, para construir estas casas. La madera que se sacaba de acá se cerraba y se construían las casas. Esa era la tecnología que había en esa época, esa es la tipología que llamamos colonial. Sin embargo, empiezan a llegar colonos a la ciudad de Punta Arenas, ¿no es cierto?, colonos europeos, y esta arquitectura que era básica, que la mostramos acá, ¿no es cierto?, que era la primera construcción que llegó a Punta Arenas, la tipo colonial, empezó a transformarse primero porque le hacían una dependencia para el dormitorio y se fue desarrollando hasta que concluyó en esta casa que es la tipología pionera que nosotros llamamos. ¿Por qué? Porque es una mezcla de gente que vino del sur de Chile, ¿no es cierto?, como colono, y por otro lado, gente que llegó como inmigrantes y colonos que llegaron de Europa y trajeron, junto con sus conocimientos, trajeron la idea que ellos tenían de casa. Y dentro de esas ideas, ellos tenían las ventanas de guillotina, por ejemplo, que alguien trajo por primera vez una ventana, vio que funcionaba bien y se fue repitiendo y hoy día todavía no, pero durante muchos años se fue repitiendo esta arquitectura de poner ventanas de guillotina. La ventana de guillotina es una ventana que vino inicialmente de Suecia, allá se fabricaban, y posteriormente aquí se empezaron a fabricar con los embalajes, con los cajones de embalaje que venían de una manera bastante seca, se podía construir este tipo de ventana para que no se torciera con el tiempo. ¿Qué ventaja tiene la ventana de guillotina? Que uno puede regular la apertura de la ventana, por lo tanto regula el flujo de aire, cuando hay viento igual puede abrir la ventana y ventilar. Por eso que se incorporó esta ventana. Y si ustedes ven también en esa época ya en este pueblo de Punta Arenas se empezó a desarrollar la ganadería, la gente empezó a ganar un poco más de dinero, se empezaron a vestir un poquito mejor. Y la gente empezó a usar también la ropa que se usaba en Europa. Por lo tanto, la altura de las puertas también cambió. Si yo le mostraba la primera casita, ¿no es cierto?, que vimos colonial, las puertas no tenían más de 1,80 m, 1,90 m de altura, eran bajitas, además que el chileno del sur es un hombre de baja estatura, el que venía de Europa era un hombre de mayor altura, etc. Entonces las puertas se hicieron mayor altura, pero principalmente era por la vestimenta. Una persona para poner acá que no se eche a perder el peinado la dueña de casa o el hombre con su sombrero, ¿no es cierto? Por eso aparecieron estas
puertas, estas dos puertas más amplias, por los vestidos anchos y mayor altura. Y también se le incorporó una serie de detalles, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver, todos estos adornitos en los aleros, etcétera, que era tal vez una gracia que tenía la arquitectura pionera en el sentido de que quería mostrarse un poquito más elegante de lo que había. Y una cosa importante que aparece también en esa época es la pintura. En todas las fotografías y en todas las descripciones que uno encuentra de la época de la colonia, solamente se pintaban los edificios que eran de uso público, la gobernación, la escuela, etcétera, pero las viviendas no se pintaban. Y aparece la época de colonización, ¿no es cierto? Y de Europa llega mucha gente acostumbrados a pintar sus casas y se incorpora la pintura en forma ya muy tradicional. Aquí hay otra vista de la misma casa, ¿no es cierto?, que pueden ver la gran cantidad de detalles. Un detalle específico, que lo vamos a pasar a ver, que en el área rural, ¿no es cierto?, se le incorpora también, se me va corriendo, disculpen, se le incorpora esta lucarna. En la ciudad principalmente era prácticamente un adorno para dar un poco de luz a un entretecho, pero en el área rural se usaba mucho esto, primero porque, bueno, el techo con grandes pendientes, ¿no es cierto?, para que escurrieran las aguas. Esta parte de la lucarna era un ingreso de luz al entretecho, porque el entretecho se utilizaba para guardar el pasto. ¿Qué significaba eso? Que la vivienda aquí abajo tenía un sistema de aislación. Ustedes saben que el 60% de la temperatura se va por los cielos. El resto se va por las ventanas, por las puertas y por los muros. Entonces el hecho de tener pasto arriba en el entretecho aislaba la casa en invierno y permitía un mayor confort. Esta es una casa que también se trajo del kilómetro 52 sur, ¿no es cierto? Se trasladó hasta el Instituto de la Patagonia. Hoy día ustedes la pueden observar, incluso en sus interiores, cómo está construida con estructura absolutamente de madera y piezas labradas a mano. Aquí no se utilizó ni siquiera sierras, salvo para los revestimientos exteriores. El interior ustedes van a ver que es muy bruto, los tablones del piso, etc. Era cómo se construía en aquella época. Aquí les voy a mostrar esta casa porque esta es una de las pocas casas, tal vez prácticamente la única que va quedando más o menos original, y estamos hablando de una casa de más de 100 años, y que es de madera, porque si bien la arquitectura patrimonial, todo el mundo dice, qué linda arquitectura patrimonial, los palacios que tenemos, etcétera, pero también hay una arquitectura que es patrimonial y que es de madera, y que es esta. Y esta arquitectura se ha mantenido hasta estos días, tal vez porque los dueños tendrán problemas económicos, etcétera, no se ha mantenido ni le han puesto fierro, porque la mayoría de estas casas, una vez que se abrió el puerto libre, un poco antes, cuando los buques empezaron a circular por el estrecho de Magallanes, sabiendo que había un puerto acá, ¿no es cierto?, que podían abastecerse de frutas, de cosas frescas, ¿no es cierto?, verduras, papas, combustible, carbón, etcétera. Empezaron a llegar muchos buques y con ello llegaron también materiales de Europa. Llegó mucho fierro, por ejemplo, y hay muchas de estas casas, por lo menos hay una veintena de estas casas en Punta Arenas, en el sector aledaño al centro de la ciudad incluso, y en algunos barrios, en la cual estas casas se forraron en lata. Y hoy día ustedes ven esta casa forrada en lata y resulta que es una casa que saca la lata y detrás está este tinglado, está la parte antigua. Bueno, ya a fines del siglo, 1899, ¿no es cierto?, ustedes ven cómo se empieza a masificar este tipo de construcciones. Aquí podemos ver estas casitas, si ustedes las van viendo y ampliamos esto con lupa, vamos a ver que por todos lados existen estas casas que además se permitían, ¿no es cierto?, un agregado posterior donde se hacía prácticamente la vida diaria, que era la cocina magallánica. La casa que llegó del sur de Chile, que era una sola pieza, después se alargaba, ¿no es cierto?, atrás y se creaba acá atrás una cocina, un lugar de confort, el único lugar calentito de la casa donde se hacían la mayor parte de las actividades diarias. Por supuesto que aquí ya se empieza a masificar, ¿no es cierto?, el fierro. Ustedes ven que prácticamente todas las cubiertas, por ahí si uno se detiene va a haber algunas todavía con tejuelas de alerce, ¿no es cierto?, o de madera de lenga que se hacían aquí. Y
Como se masificó el fierro, ¿no es cierto?, aparece esta nueva tipología que nosotros denominamos patagónica. ¿Por qué patagónica? Porque prácticamente se difundió en toda la Patagonia y era la típica construcción, donde uno ve una construcción de este tipo, y inmediatamente se identifica con Magallanes, con Punta Arenas. Esta casa no se va a encontrar en Arica ni se va a encontrar en Santiago. ¿Ah? Eso ya nos está dando una identificación, nos está entregando un patrimonio, algo que es nuestro, que aquí se masificó. Y hoy día en toda la Patagonia Argentina, en las estancias, en distintas partes, uno ve todo forrado en lata. ¿Por qué? Porque al llegar el fierro se encontró que era un material, ¿no es cierto?, primero que impermeabilizaba absolutamente la casa, escurrían las lluvias, fácil de mantener, no como la madera, ¿no es cierto?, que con el tiempo se azumaga, se pudre y hay que ir reemplazando las piezas. Pero junto con llegar el fierro acanalado, ¿no es cierto?, ya en forma masiva y en forma más económica también, podemos ver cómo la misma casa original que llegó del sur de Chile, que después con la colonización europea se fue ampliando un poquito más, es prácticamente la misma casa que le cambian el techo. Hacen un techo a 4 aguas, son casas mayores, ¿no es cierto?, pero aparecen las ventanas más grandes. ¿Por qué? Porque ya esta casa, al hecho de estar más sellada exteriormente, permitía una mejor calefacción, por lo tanto, permitía hacer ventanas más grandes para tener mejor visual hacia el exterior. Aparecen otras cosas, como por ejemplo las chimeneas de ladrillo. Claro, en Punta Arenas, en la ciudad, en aquella época era muy fácil, ¿no es cierto?, que se incendiara una casa, y una vez que se incendiaba una casa era pérdida total. De hecho, hubieron grandes incendios, ¿no es cierto?, y algunos también incendios de bosques que llegaban hasta la ciudad. Entonces, el hecho de construir una chimenea de ladrillo permitía tener una cierta seguridad dentro de la casa, ¿no es cierto?, de mantener el fuego durante toda la noche con mayor seguridad. Otro de los elementos que apareció son estos pináculos. Bueno, estos pináculos que empiezan a aparecer, y ustedes lo van a ver en mucha arquitectura dentro de la ciudad, también es un elemento arquitectónico, ¿no es cierto?, que se incorporó a la arquitectura magallánica y se trajo del norte de Europa. Muchos dirán, bueno, es un adorno, qué bonito, qué sé yo, pero en realidad tiene toda una historia este pináculo. Y en breve se lo voy a explicar. Esto viene del norte de Europa, ¿no es cierto?, de hace muchos siglos, que cuando se quería construir una casa, ¿no es cierto?, y había que cortar el bosque para hacer las tablas y hacer las piezas para construir, y los dioses que miraban de arriba no se enojaran porque estaban destruyendo el bosque, entonces levantaban la edificación y ponían en la punta más alta de la casa, en los tijerales, ponían una ramita de pino, una ramita de árbol arriba. Y con eso ellos quedaban conformes, los dioses, ¿no es cierto? Y bueno, esa tradición se transformó el día de mañana que estos palitos fueron torneados, ya fueron más elegantes y quedaron como una tradición. Pero al mismo tiempo ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, que cuando se hace una obra y se llega a la parte más alta de la casa, a la cumbrera, al tijeral, se hace la fiesta de los tijerales. Y aquí en Punta Arenas siguen poniendo una ramita de árbol en la parte más alta. En el resto de Chile ponen una bandera chilena. ¿Ah? Pero en Punta Arenas tenemos esta tradición, ¿no es cierto?, que viene de Europa, en que se pone una ramita de árbol. Y eso también es propio nuestro, es parte de nuestro patrimonio, parte de nuestro patrimonio constructivo. ¿Ah? Interesante, pero también otros le encontraban un asunto práctico. En Europa, ¿no es cierto?, en la parte alta, en el norte de Europa, cuando cae mucha nieve, tiraban un lazo aquí, ¿no es cierto?, lo amarraban y con eso movían el lazo y botaban la nieve del techo cuando las pendientes no eran muy altas. También tenía un asunto práctico, pero lo original es que esto nace por otra relación que ya les expliqué. Bueno, aquí pueden ver distintos tipos de casas, ¿no es cierto?, viviendas, edificaciones más grandes, donde abajo hay negocios, arriba hay vivienda. ¿Ah? También aparecen en esta época las galerías vidriadas. Aquí hay otro prototipo de casa, ¿no es cierto?, en planta distinto a los que hemos visto, ¿no es cierto?, que es un prototipo que se repitió mucho aquí en la ciudad de Punta Arenas, que aparece esta galería, la galería vidriada. Lo que podríamos decir hoy día una casa bioclimática. En esa época nadie hablaba de bioclimático, pero en realidad, ¿qué ventajas tenía esta vidriera? Que generalmente se orientaba al lado norte o poniente y durante el día entonces recibía los rayos del sol,
En la tarde, cuando se iba el sol, se cerraban las cortinas y se mantenía la temperatura dentro de la casa. En el fondo era el principio del bioclimático que hoy día nosotros trabajamos en los edificios modernos. Ya en esta época ya se conocía y se practicaba. ¿Ah? Aquí vemos, por ejemplo, la misma planta cuadrada o rectangular de la casa típica original, que aparece el pasillo, las dos piezas más, y aparece la galería. Se fijan que va apareciendo elementos, ¿no es cierto?, que van agregando a nuestra arquitectura distintas cosas que van mejorando la calidad de vida, porque esta galería era muy agradable, especialmente en las tardes, ¿no es cierto?, para tomar el sol, tomar el té ahí, tejer. Las dueñas de casa hacían todas sus labores ahí. En muchos casos esta galería pasa a ser también la cocina, ¿ah? Que vamos a ver otros ejemplos si se repiten por allí. Ahí podemos ver algunos ejemplos de galería, hay otra galería. Acá volvemos un poco atrás, ¿no es cierto? Fíjense que esta casa, aquí por casualidad encontramos un plano, porque en esta época la municipalidad recibía los planos y la Junta de Alcaldes los aprobaba y se guardaban en una caja y ahí quedaban. Se perdió mucha información de ello. Algunos han sido rescatados como estos planos o estos, ¿te fijas?, que corresponden un poco a estas casas. Si se fijan, esta era la casa original y aquí vemos que esta misma casa le agregaron hacia atrás el techito, se fija, de ampliar la típica casa. Y en este otro caso, que es una casa que se construyó así cuadrada y se le hizo el techo de esta punta. Pero aquí empiezan a aparecer también otros elementos, como si ustedes ven que aquí están enmarcadas las ventanas, ya con ciertos adornos que son más bien neoclásicos, son copias de las ruinas, por así decirlo, que se encontraban, ¿no es cierto?, en Grecia o en Roma, de los dinteles, los capiteles, las columnas, más reducidos pero hechos en madera. Les voy a mostrar aquí una serie de casitas de la misma época, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver que se va repitiendo el patrón, se van repitiendo los pináculos, todo en fierro. Estas casas, prácticamente gran parte de lo que está construido en la ciudad de los 100 primeros años, se mantienen hasta hoy día estas casas. Se fijan las chimeneas de ladrillo. En ese tiempo todavía no existía el fierro ni el hormigón armado, por lo tanto era todo lo que se construía era en ladrillo. Aquí podemos ver, te fijas cómo se han colocado estos pilares. Esta es una casa que tiene una tendencia neoclásica dentro de la arquitectura patagónica. Las puertas altas, como yo les decía. Dentro de toda esta variedad de arquitectura en lata, por así decirlo, forrado en lata, también aparece esta tipología que es el chalet. Vámonos un poco al origen del chalet. En realidad el chalet es una edificación del norte de Europa, principalmente de la parte alemana, la parte suiza, donde siglos atrás, ¿no es cierto?, en la parte rural, en las granjas, se construían estas edificaciones que tenían 2 pisos y un gran techo. En el primer piso, que era un zócalo, generalmente más bajo, era donde se alojaban los animales, principalmente en el invierno, que cae mucha nieve, ¿no es cierto? Entonces ahí se mantenían los animales. En el segundo piso estaba la vivienda y en la gran techumbre arriba se guardaban el pasto y la semilla. Y esta arquitectura, que parece muy simple, en realidad tiene todo un principio. Los animales daban calor a las casas que estaban en el segundo piso y a su vez, como ya le expliqué, la techumbre que estaba en el entretecho, que se guardaba el pasto y la semilla, hacían prácticamente un envolvente, ¿no es cierto?, que los cuidaba de las bajas temperaturas de invierno. Bueno, ese es el origen del chalet típico. Después en Europa el chalet ya empezó a ser un poquito más la casa de campo, ¿no es cierto?, la casa que se construía para descanso, etcétera, y de ahí se fue desarrollando una arquitectura que terminó en Punta Arenas, ¿no es cierto?, en la cual se siguió llamando chalet. Yo tengo un recuerdo muy grato de una tía abuela que siempre hablaba de tal familia se acaba de comprar tal chalet. Y yo no entendía bien qué es lo que era esta chalet, hasta que un día fui a ver y claro, me encontré con estas casas. Dije, a esto le llaman chalet. Tampoco sabía. Estoy hablando cuando tenía 14 años, 13 años.
En Punta Arenas todo el mundo le decía a estos chalets y así hasta el día de hoy mucha gente lo sigue llamando. ¿Y por qué? Porque era una casa de clase media, ¿no es cierto?, cuando ya las finanzas de los negocios, la ganadería, etcétera, fue creciendo, la gente que tenía un poquito más dinero construía este tipo de casas, que ya venía con una serie de adornitos, aparecían las chimeneas igual, la casa era más conformada. Te fijas, estas casas ya son casas muy bien diseñadas. ¿Qué características tienen estas? Primero ustedes pueden ver todos estos adornos de aleros que se les hacían aquí, te fijas, allá, que pasaron a ser casi hoy día un adorno, pero en realidad originalmente estas eran grandes piezas de madera que soportaban los aleros, de tal manera de que con los vientos, ¿no es cierto?, los aleros no se destruyeran. Y posteriormente esto se fue trabajando y haciéndolo un poquito más elegante y hoy día prácticamente no soportan nada, sino que son prácticamente un adorno, ¿ah? Y como les digo, aquí están las lucarnas, que también iluminaban el entretecho donde antiguamente se guardaba el pasto o era una habitación más. En este caso, ¿no es cierto?, pasó a ser ya una habitación. Y así tiene una serie de otros elementos que se van incorporando, y muchos de ellos ya con caracteres de neoclásico, como empezaron a poner estos adornitos en las ventanas, etc. Hay una gran variedad de estos edificios aquí en Punta Arenas. Podemos ver ahí uno, ¿no es cierto?, que es el Círculo Suizo, hoy día en Punta Arenas, que le hace nombre justamente al chalet que está construido. Otras edificaciones como esta, que pueden ver ustedes ahí la Galería Vidriada también incorporada, ¿ah? Esta que tiene estos famosos bow window, que también es otro elemento arquitectónico incorporado a la arquitectura magallánica, en la cual tiene una cosa muy práctica. Son captadores de energía solar. Estas ventanas así, que abren un espacio interior, ¿no es cierto?, a la luz, significa también lo mismo que las galerías. Captaban durante el día los rayos solares, ¿no es cierto?, en la noche cerraban estas cortinas y quedaba incorporado interiormente el calor. Entonces es muy entretenido saber que en esta zona nosotros podemos ocupar estos elementos que ya son traídos del extranjero. Y da risa cuando uno va a Santiago, recorre el barrio alto y ve bow window, y uno dice, ¿qué hace un bow window aquí en Santiago? Cuando en Santiago es al revés, tienen que hacer, no sirve porque ellos no, tienen que protegerse de los rayos del sol, tienen que poner protectores solares. Entonces ahí uno ve como la arquitectura se va mezclando, ¿ah? Pero lo interesante y lo patrimonial es lo que se incorpora, tiene un buen uso, se practica y se sigue prolongando en el tiempo. Hoy día se sigue construyendo esto. Mucha gente lo hace por adorno, porque se ve bonito, y otros lo hacen realmente porque quieren captar mayor energía solar. Pero es un elemento que, si bien es europeo, como muchos otros, se incorporaron acá. La arquitectura en Punta Arenas es una conjunción de distintos elementos que traen de todas partes, pero tenemos una arquitectura propia. Porque si bien ustedes van a ver esto acá, yo le pediría a ustedes que me nombren alguna otra ciudad de Chile donde han encontrado estas casas. Y tal vez encuentren una que otra, pero aquí se repiten mucho. Por lo tanto, este es nuestro patrimonio. Hay otros ejemplos, algunos con postigos, etcétera. Aquí, miren qué interesante esto, que está arriba prácticamente con un balcón cerrado, porque los balcones abiertos aquí no funcionan, ¿no es cierto? Estamos muy bien adaptados al clima, fuertes pendientes para que las nieves escurran. De repente se quieren incorporar arquitecturas muy vanguardistas, ¿no es cierto?, de tecnologías que hoy día uno ve en otros países, pero que no van acorde con el clima. Le podría nombrar muchas, pero no quiero caer en esos detalles. Dentro de esta arquitectura también aparece la tipología de entramado. Para poder entender esta arquitectura, que también tiene un origen europeo, en el sentido de que en Europa, ¿no es cierto?, la arquitectura de entramado era una arquitectura que se construía enteramente en madera y se rellenaba con ladrillos, perdón, se rellenaba con ladrillos estas partes, ¿no es cierto? O sea, se construía todo esto con pie derecho, con maderas estructurales, y se rellenaba esto con ladrillo. Se estucaba o con bloques de barro. Y de esa forma tenían la tipología de entramado. Pero aquí en Punta Arenas, mucha gente, trayendo de memoria
lo que conoció en su tierra, su puesto natal, ¿no es cierto? Quería un poco imitar lo que tenía en su tierra y construían las casas en madera y por fuera le pegaban una tablita de adorno y le aplicaban aquí al fierro liso un arenado, es decir, una pintura con arena, de tal manera que asemejaba mucho a una arquitectura europea. ¿Ah? Y esta tipología de entramado se fue repitiendo en muchos casos, ¿ah? Y vamos a ver varios ejemplos aquí en Punta Arenas interesantes de este aspecto, que también es una arquitectura muy propia nuestra, porque si bien está tomado de algunos ejemplos europeos, pero se adaptó a este clima, se construyó. Aquí no podíamos construir con este tipo de construcciones, ¿no es cierto?, porque uno iba a ser carísimo, no estaban tal vez los ladrillos incluso en esa época, en algunos casos. Aquí vemos otros ejemplos, rescatando algunos planos, ¿no es cierto? Se pueden ver cómo estas casonas interesantes, ¿no es cierto?, con sus bow windows, con toda su distribución interior. Miren los bow windows, qué lindo para que entrara a la sala de estar, ¿no es cierto?, el sol. Ven cómo están construidas con todos estos entramados, pero son prácticamente adornos, lo mismo que aquella. Bueno, eso ya es el mejor ejemplo que tenemos en Punta Arenas, una casa construida para un suizo, ¿ah? Y que trae el bagaje de Suiza, ¿no es cierto?, en cuanto a lo... Pero aquí hay una mezcla de chalet y entramado. ¿Por qué? Porque aquí pueden ver el típico ejemplo, esta parte de acá abajo está construida más sólida, ¿no es cierto?, en albañilería de ladrillo, con sus arcos, etc. Y el resto es todo en madera, con una gran techumbre, también tiene sus ventanas arriba. Este es como el típico chalet, ¿no es cierto?, en este caso chalet, pero con entramado, en que aquí abajo se guardaban los animales. Por supuesto que esto hoy día es vivienda, pero en el original en Europa era así. Era mucho más bajo a esta altura, indudablemente, era prácticamente un zócalo de unos 2 metros donde se guardaban los animales, era la parte de la lechería también, y acá arriba estaba la vivienda, y arriba se guardaba el pasto y la semilla. Esto está transformado hoy día en una casa habitación completa, te fijas, pero viene de ese origen. Ahí hay otra casa de entramados también. Bueno, vamos a volver un poquito atrás, porque todas las tipologías que les estoy mostrando, la mayoría de ellas se construyeron en forma paralela. No quiere decir que hubo una etapa que se construyó de esta forma, después de otra. No, fueron paralelas. Y si vemos aquí una fotografía muy antigua, incluso la Plaza de Armas está absolutamente eriaza, vemos toda esta construcción de casitas de lata, ¿no es cierto?, y de repente empiezan a aparecer estos edificios. ¿Ah? Esta es la Plaza de Armas hoy día, esta es la calle Bories, ¿no es cierto?, y este es el edificio de la Sarah Brown. Empezó a construir su casa, ¿no es cierto?, cuando prácticamente todo el vecindario estaba construido en madera en estas casitas chicas que hasta ahora les he mostrado. ¿Qué cambio más violento viene en la ciudad, ¿no es cierto?, prácticamente un poquito antes del cambio de siglo, ¿ah? De 1892 en adelante empezó este gran cambio, ¿no es cierto?, hasta la tercera década del siglo siguiente, en la cual empiezan a aparecer estos tremendos edificios. Por supuesto que mucha gente habrá pensado en aquella época, qué barbaridad, o sea, ¿cómo construir estos edificios si este es un pueblo que todavía no tiene carácter de ciudad, tiene mucho movimiento portuario, empezó la ganadería, etcétera, pero el resto son todas casas de madera, no hay ni calles, ni siquiera hay veredas, es un barrial esto, donde pasaban las carretas. Entonces, qué interesante es pensar, ¿no es cierto?, la visión que tenía esta gente cuando llegó a Magallanes, ¿no es cierto?, llegó a Punta Arenas como colono y de repente ven que sus negocios empiezan a ir bien, pero en vez de volverse a su tierra y depositar esos dineros en el extranjero, empiezan a invertir en Punta Arenas. Y así vemos también grandes cascos de estancia muy interesantes, como vemos todo este tipo de edificaciones. Ahí ustedes pueden ver el cambio violento que hay. Este es el Palacio Braun Menéndez, ¿no es cierto?, el Museo Braun Menéndez, y miren las casas que habían aquí delante. ¿Ve? Esta es una casa típica que uno la puede encontrar en el sur de Chile, con los tinglados, con la teja de alerce, etc. Aquí hay otra más, y de repente empieza a aparecer detrás esta edificación. Miren el cambio violento, cómo cambió la ciudad en un par de años. Esto es lo que llamamos como tipología republicana. Aquí en realidad vamos a ver
una serie de tendencias estilísticas, que no lo vamos a determinar para cada caso porque sería muy largo de explicarlo. Pero hay una mezcla, principalmente hay neoclásicas, hay neorrenacentistas, hay Art Nouveau, y mezcla de ellos, lo que le llamamos eclécticas en general. Vienen incorporados dentro de esta nueva arquitectura toda una tecnología que aquí en Punta Arenas ni siquiera se conocía. Presencia de acero en los elementos estructurales, estructura de albañilería en anillo perimetral. La casa se construía con todo un perímetro de albañilería, interiormente se hacía en madera. Aparecen los fierros forjados, las galerías vidriadas, el uso de arco rebajado y doble T. Arco rebajado son estos arcos que se hacían arriba de las ventanas para hacer el vano. Recordemos que en esa época no había hormigón armado ni había fierro estructural, por lo tanto había que trabajar todo en ladrillo. Vienen todos los elementos decorativos de fachada, las cubiertas con escamas que vamos a ver y una variedad de usos. Voy a mostrarles algunos ejemplos acá que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el edificio Braun Menéndez, ¿no es cierto?, que hoy día es el museo. Aquí se dan todas esas características. Si bien muchos podrán decir, bueno, estas son casas, palacios trasplantados desde Europa, que trajimos a Punta Arenas y se construyeron aquí como traer un paquete de regalo, y no es tan así. Hay que analizar un poquito en detalle cómo están construidas estas cosas. Por ejemplo, esta torre que está acá era una torre para mirar la llegada de los buques, ¿no es cierto?, en el puerto. Por supuesto que hoy día, como está todo construido, el resto poco se ve de arriba, pero algo se observa. Pero hay una serie de otros elementos, como por ejemplo los bow windows, que están orientados en zonas para captar la luz solar, etc. Vamos a ver una serie de edificios que aparecen así. Estas son la mayoría con una tendencia más bien francesa por las techumbres, lo mismo que este. Edificios muy eclécticos, porque este mismo edificio, si bien tiene cosas neoclásicas, también tiene cosas de Art Nouveau que vamos a ver en las ventanas, algo de Art Deco también tiene, o sea, hay una mezcla. O esto que hay un neorrenacentismo en el primer piso, son típicos edificios de esa época en la cual los arquitectos tomaban elementos de distintas cosas y lo ponían en sus propios edificios, queriendo tal vez estampar una cierta tendencia, pero no se marcó una tendencia, fue una mezcla de tendencias. Por eso que en esta época hay mucho eclecticismo. Bueno, aquí podemos ver típico, aquí toda esta decoración, ¿no es cierto?, que es Art Nouveau. Es la casa de José Menéndez, que hoy día es el museo, va a ser museo militar, hoy día es casino militar. José Menéndez construyó primero una casa de un piso, ¿no es cierto?, y después que Sarah Brown empezó a construir su edificio, José Menéndez no quiso quedar menos, dijo, ¿cómo? El Palacio Sarah Brown es más grande, la casa es de mejor calidad, voy a construir un segundo piso. Y ahí construyó este segundo piso y por eso cambió el estilo y se fue al Art Nouveau en muchos casos porque fue construido un poco posterior. Bueno, ese es el mejor ejemplo que tenemos en Punta Arenas de una arquitectura de la Belle Époque europea, ¿no es cierto? Un edificio neoclásico. Si ven, en lo que le decía yo, no es que se trajo un paquete de regalo y se puso acá. Numa Mayer, que fue el arquitecto de esto, que trabajaba en Valparaíso y se vino a Punta Arenas, él orientó muy bien, porque esta galería está orientada justamente hacia el poniente, la zona donde pega el mayor sol de la región de la Patagonia. Está muy bien orientado y adentro, indudablemente en aquella época, florecía la vid y ya también algún tiempo uno puede ver los racimos de uvas que hay acá adentro. Era un jardín de invierno, hoy día está transformado y reciclado, ¿no es cierto?, junto con esta parte que eran las oficinas de Sarah Brown, en un buen hotel, un hotel boutique. Este es uno de los edificios que yo diría es ícono de la ciudad de Punta Arenas, ¿no es cierto?, porque representa un periodo en el cual, si bien los grandes empresarios de la época ganaron mucha plata, pero también invirtieron acá. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado una estampa en el centro de la ciudad como de un carácter importante patrimonial. Los turistas que vienen acá se admiran por estas casas, porque estas casas hoy día ya no se encuentran mucho en Europa, este tipo de casas. ¿Para qué decir el resto de Chile? Hemos tenido muchos terremotos, ¿no es cierto?, y han destruido estas casas porque estas casas no tienen fierro, no tienen elementos de hormigón. Aquí, gracias a Dios, no hemos tenido movimientos telúricos de importancia que lo destruyan. Estos muros son muros muy anchos que se supone que
de alguna forma sirven para sostener algunos movimientos telúricos, pero fuertes movimientos telúricos destruyen toda esta decoración, indudablemente, lo que ha pasado en el resto de Chile. Aquí hay otros edificios, ¿no es cierto? También es un neoclásico un poco más tardío, ya del año 30, está más limpio en cuanto a su decoración, pero se mantienen con una cierta característica propia. Podemos ver aquí también una mezcla de estilos que es difícil identificarlo. ¿Ah? Bueno, lo mismo que el edificio Surco, ¿ah? Estas cariátides que ustedes ven aquí, las podemos encontrar muy parecidas, yo diría que casi una copia fiel o muy parecida de lo que se encuentra en Praga, en la estación de ferrocarriles. Está ahí en la entrada, un portal precioso, tal vez más grande. Pero se fijan que en esa época los arquitectos que venían de Europa o la gente que viajaba mucho a Europa, pues teníamos una conexión directa nosotros, más que el resto de Chile tal vez, traían estas ideas, ¿no es cierto?, y querían incorporarla a una arquitectura de acá. Esta es una arquitectura muy bonita, aquí hay una mezcla impresionante, un edificio absolutamente ecléctico. Y bueno, habían edificios de todo tipo, ¿no es cierto?, religiosos, bancarios. Aquí, por ejemplo, solamente en la parte religiosa, en la parte culto, miren la variedad que hay, son prácticamente todos de carácter neoclásico, con algunas tendencias que podemos ver distintas, algunas más románicas, otras más italianas. Y bueno, y el edificio principal que tenemos en la plaza, ¿no es cierto?, que hoy día es la Intendencia, antiguamente la Gobernación. Gracias a Dios, es un edificio que se pudo recuperar, un edificio que si bien es neoclásico prácticamente tardío, lo hizo el arquitecto Allende, que estuvo aquí un tiempo en Punta Arenas, que era de obras públicas, por supuesto del año 1895 estamos hablando. Y hay otra arquitectura también que pasa desapercibida en la ciudad, ¿no es cierto?, que es esta arquitectura que la podemos ver muy fea, son bodegas que están ahí en el puerto, ¿no es cierto?, y a nadie le llama la atención, son bodegas que lo ocupan pesqueras, lo ocupan para guardar materiales de distintos tipos, que han sido modificadas, ¿no es cierto?, de su estado original, y la gente dice, bueno, pues esas son bodegas, nomás no valen nada, pero en realidad hay que analizar un poquito los edificios, interiorizarse, para conocer un poquito más cuál es su origen. Y le voy a mostrar una sola muestra porque podría darle muchos detalles de estos edificios. Uno, que están construidos con ladrillos hechos en Punta Arenas, y no ladrillos cualquiera. Miren, por ejemplo, ahí hay un detalle que lo pueden ver ustedes. Aquí se ve todavía un ladrillo que todavía dice Magallanes, está tapado con cemento ahí. Estos ladrillos son unos ladrillos prensados de una fábrica que había aquí en Punta Arenas, que era la fábrica de Alejo Marcú, un gran empresario que se dedicó a muchas cosas y entre otras cosas instaló una fábrica de ladrillos y se construyeron en Punta Arenas muchas edificaciones y también en la Patagonia Argentina con ladrillos de Marcú, un ladrillo prensado de muy buena calidad, de tan excelente calidad que hoy día aún no se ha superado con las actuales fábricas. Así lo podría decir, porque tengo las muestras originales de esto y son incomparables. Pero no solamente fabricó ladrillos, fabricó adoquines para poner en las calles. Calle Roca se adoquinó con estos ladrillos que tenían unos toperoles, ¿no es cierto?, para que no se desplazara, que por supuesto que no duró con las carretas, ¿no es cierto?, pesadas en aquella época, se terminaron rompiendo. Pero fabricó también solerillas, baldosas, una serie de elementos. Hay más de 15 tipos de ladrillos hechos en este material. Y lamentablemente quedan muy pocos ejemplos en Punta Arenas construidos con este tipo de ladrillos. Por eso que es importante. Estas edificaciones, si bien uno puede decir son edificaciones viejas, qué sé yo, la municipalidad está haciendo gestiones para comprarlas, fantástico, los aplaudo, pero por favor, aquí podemos hacer otra cosa. Podemos transformar esos galpones en centros de eventos, centros culturales, a lo mejor las mismas oficinas municipales, etcétera, manteniendo sus exteriores, modificando todo lo que quieran interiormente, pero limpiando esto va a aparecer una albañilería de ladrillo exquisita, muy linda, que debiera tener una clase completa para mostrárselo. Vamos a pasar a la otra época. Paralelamente, alrededor del año 30, año 40, aparece lo que yo le nombro la tipología vanguardista. Aparece el Art Deco, ¿ah?, y principalmente el estilo aerodinámico Streamline. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que era
lo moderno en aquella época. Lo moderno en aquella época era el ferrocarril, que estaba en pleno apogeo, los aviones que estaban en plena fabricación, ¿no es cierto? Estamos hablando del periodo entre guerras prácticamente. Los automóviles que estaban funcionando ya en las calles y los buques, los vapores. Estos 4 elementos tecnológicos, este avance tecnológico, es la principal característica de lo que le voy a mostrar ahora. Las casas. El que quería construirse una casa moderna buscaba un arquitecto, ¿no es cierto?, que le hiciera una casa moderna. Y lo moderno era copiar a toda esta tecnología del transporte, ¿no es cierto?, incorporarla a la casa. Y por eso vemos estas casas estilo buque, ¿no es cierto?, el Steamline, estilo buque o modelo de vapor, en la cual se redondean las ventanas, se hacen estas claraboyas, se hacen estas barandas, ¿no es cierto?, que son típicas de buque. Se ponen estos elementos que uno dice, bueno, ¿esos elementos qué significan? ¿Los hizo a propósito el arquitecto? Y si nos vamos al origen de esto, eso eran los parachoques que tenían los automóviles en aquella época, los cromados que tenían. En algunas casas se aprecian mucho más. Mire esta casa, la cantidad de claraboyas de buque que tiene, las barandas redondeadas como eran de los buques. Van copiando, ¿no es cierto?, esta tendencia. Hay que pensar que en esa época, estamos hablando del año 30, la década del 30 y del 40, prácticamente todo el mundo viajaba en buque, que no habían aviones, y por tierra era prácticamente muy difícil llegar al norte del país. Entonces el buque era algo presente, era algo habitual, ir a buscar a la gente al muelle, ¿no es cierto?, a recibir los parientes que venían de Europa o que se iban a Valparaíso. Por lo tanto, tenían esa imagen de los buques eran lo moderno, cada vez venían buques más modernos. Entonces la gente quería un poco estar a la par con ellos y fueron incorporando estos elementos los arquitectos. Esta ya es también de Art Deco, ¿no es cierto?, el del Steamline, pero fíjese esta ventana. Esta ventana le buscamos una similitud con algo de un buque y esto es igual que los faroles que usaban los buques a los costados. Unos faroles con unos gruesos vidrios, ¿no es cierto?, que iluminaban el noche, el babor y el estribor. Y aquí el arquitecto lo copió y lo puso ahí. Entonces estamos hablando de elementos incorporados a la arquitectura, elementos que en ese tiempo eran vanguardistas, eran lo moderno y lo incorporamos a la arquitectura. Y hubieron aquí 2 arquitectos, Arcis y Boris, que prácticamente construyeron más de 300 casas de estos estilos que pueden ver en todas partes. Esto, por ejemplo, esto es una linterna de un buque. Tiene ahí las perforaciones donde salían las luces, que está aquí agrandado, ¿no es cierto?, está modificado, pero aquí pueden ver muchas cosas, por ejemplo, estas barandas, ¿no es cierto?, que son típicas de los buques, lo mismo acá. Hay otras casas que aquí no se las muestro, que tienen alas de avión, ¿no es cierto?, estas escalinatas, esto es típico de esa época. Se fija, se van repitiendo los balcones, los mismos que los cercos se hacían todos con barandas. De estas casas tenemos más de 300 ejemplos en Punta Arenas que son muy típicos, se mantiene hasta el día de hoy, y es una arquitectura que si bien en el tiempo era moderna, era vanguardista, pero también una arquitectura que se incorporó y entró muy bien, porque si ustedes ven, tienen ventanas bastante reducidas, vidrios bastante pequeños, muros muy gruesos de albañilería, todavía empezaba recién a aparecer un poco el hormigón armado y el fierro, pero era muy caro. Entonces aquí, si bien hay unos balcones que son embolados, están hechos con una estructura metálica, muchos estaban hechos con vigas de acero doble T, y otros estaban hechos con losas de hormigón, pero con escaso fierro. Ese es el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos que tenemos. Miren esa casa que simpática. O sea, ¿qué más pareció un buque que hay queso? ¿Te fijas? Con todo esto, estas vueltas de hormigón, estos volados, es como un balcón de un buque, mirando afuera, las ventanas. Esto es una casa que hasta el día de hoy se mantiene y es una casa que tenemos hoy día como un ejemplo patrimonial en la ciudad de Punta Arenas. Hay una variedad de tipologías constructivas, ¿no es cierto? Y aquí yo le voy a hacer un pequeño resumen para recordarnos un poco lo que vimos. Las tipologías en madera, la colonial, ¿no es cierto?, la pionera, patagónica, el chalet, los entramados decorativos. Y en la albañilería tenemos la republicana con una gigantesca variedad, ¿no es cierto?, y la vanguardista, la última. Con eso prácticamente hemos recorrido 100 años de historia
hemos visto casas que hoy día siguen presentes en la ciudad, ¿ah? Y que son valoradas como de carácter patrimonial, tienen valores patrimoniales, porque es una arquitectura que, si bien se trajo elementos tanto del lado chileno, ¿no es cierto?, del resto del sur de Chile, como de Europa y de otras partes, se incorporaron acá. Muchos de esos elementos se construyeron y después no se construyeron más porque no sirvieron, otros se mantuvieron y se fueron repitiendo en el tiempo porque funcionaron bien. ¿Ah? Las pendientes de los techos, etc. Ahí vemos los republicanos, vemos la que le mostré recién, la de entramado, las distintas variedades que hemos visto. Bueno, con ello, con esta exposición dimos un pincelazo muy general, digamos, porque en realidad uno puede hablar en detalle mucho más de cada una de estas edificaciones. Pero lo interesante y que yo en el fondo he querido mostrarle es que no miremos en menos de repente las edificaciones que a simple vista parecen casas común y corriente, casas de lata, no, mira, casas de madera, bodegas de ladrillo, feas. No, busquémosle a esas casas, a esas cosas, qué es lo patrimonial, qué es lo interesante de rescatar y que vale la pena mantener en el tiempo, que es en el fondo lo que nos va a dar a futuro a nosotros nuestra supervivencia. Nosotros tenemos que pensar que a nosotros se nos está acabando el gas, se nos está acabando el petróleo, la ganadería está estancada. Sin embargo, el turismo, que es la parte que va en crecimiento, podemos explotarlo perfectamente si mantenemos nuestro patrimonio. Y eso significa mantener nuestra cultura, mantener nuestra identidad magallánica. Eso es todo. Le agradezco que me hayan escuchado. Muy amable. Gracias.